Taller de lectura. Un toque de placer para tus oídos. Una forma de elevar tu imaginación a través de autores y libros. Atrévete a leer y a escribir. Viaje a los clásicos. Origen. Palabra. Poesía. Miguel de Cervantes Saavedra es el autor del Quijote de la Mancha, un libro que sin duda habrán escuchado. Vamos a conocer quién es este personaje tan mítico y tan importante dentro de la literatura española, sobre todo, y además de nuestra lengua. Entonces él es Miguel de Cervantes Saavedra, nació en 1547 y murió en 1616. Entonces él es un escritor español, autor de Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de la literatura universal. Entonces esta obra él la hizo entre 1605 y 1615. Entonces vamos a mirar unos datos curiosos sobre esta obra y sobre Miguel de Cervantes Saavedra para conocer un poco más sobre este autor y sobre esta maravillosa obra. Hoy queremos regalarles algunos de los datos curiosos de Cervantes. Por ejemplo, él fue un esclavo, él fue capturado por los piratas bárbaros, al igual que su hermano, y estuvieron durante 5 años en esta situación tan difícil. Además que hablan de que Cervantes tuvo una época muy precaria con muchas situaciones. Él fue un gran célebre. Y de hecho hoy este libro, El Quijote de la Mancha, es el libro más vendido después de la Biblia, pero aún así él no recibió ese dinero o ese valor por eso que hizo tan grande. Entonces él escribe, nos deja un legado, pero él económicamente no tiene un beneficio. Hay otro dato súper curioso, hemos visto imágenes, pinturas, esculturas de Cervantes, pero no hay una foto real de Cervantes, o sea, no hay algo que diga que Cervantes era alto, flaco, de nariz respingada, como la que vemos en la imagen, por ejemplo. Otro dato curioso es que Shakespeare y Cervantes dicen que es la coincidencia en que ellos dos, el 23 de abril, nacen y mueren. Realmente no es cierto, o sea, Cervantes sí murió un 23 de abril en el calendario gregoriano, pero la fecha real en que muere Shakespeare es un 3 de mayo, sino que coincide porque en Inglaterra aún utilizaban el calendario juliano, entonces por eso se coincide, pero no porque haya muerto el 23 de abril. A Cervantes se le conoce con el apodo de el Manco de Lepanto, pero no porque él fuera manco, sino que le queda a él ese apodo dado que en una de sus batallas, cuando él está en la guerra, le hacen una herida en su mano izquierda. Entonces, por esa razón, él queda apodado el Manco de Lepanto. La iglesia lo excomulgó no una ni dos, sino que lo excomulgó 3 veces. Y la razón fue porque él intenta recaudar los impuestos que la iglesia debía cancelar. Shakespeare, por ejemplo, fue un gran admirador de Cervantes y de su novela. Y él, como homenaje en 1613, llamó Historia de Cardenio a una de sus obras. No se sabe aún si el español, o sea Cervantes, realmente supo de este reconocimiento. Y Cardenio era uno de los personajes del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También, por ejemplo, él hace grandes contribuciones al idioma, por eso hoy, por ejemplo, es un día tan grande para nosotros. Y en España hay una materia como tal que se llama el idioma de Cervantes. Su tumba apenas se encuentra en el 2015. Unos científicos creen haber encontrado los restos verdaderos de Cervantes. Y además de eso, este año, en el 21, esta obra cumple 405 años. Y en su tumba le colocan el siguiente epitafio: el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan
y con todo esto llevó la vida sobre él. La frase pertenece, según a la lápida, a su obra Los trabajos de Persíles y Segismunda, y además tiene una fe de rata donde dice que no se dice Segismunda, sino Sigismunda. Y no siendo menos, vamos a leer el primer capítulo, el abrebocas, para invitarlos a todos a ustedes a que se unan, a que lean el Quijote, a que lo recreen de mil formas y mil maneras. Y nosotros hoy les vamos a dejar a ustedes este antojito del primero, donde trata la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda, el resto de ella continúan sayos de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una dama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba al rocín, como tomaba la cuadradera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, era de complexión recia, seco de carne, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en estos hay alguna diferencia en los autores que desde caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se dejan entender que se llamaban Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad, divinamente, con las estrellas, os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas, y desentrañarles el sentido, que no le sacara ni las entendiera. El mismo Aristóteles se resucitará para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianis daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que les hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro, con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos del lugar, que eran no hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre la cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra, o Amadís de Gaula, mas maese Nicolás Barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Peo, y que si alguno se podía comparar, don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era
caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en la de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y el mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llénosele la fantasía de todo aquello que leían en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina, que aquellas soñadas invenciones que leían, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio de dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, que en Roncesvalles había muerto a Roldán. El encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos, decía mucho bien del gigante Morgante. ¿Por qué? Con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos. Él solo era afable y bien criado, pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba. Y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia, diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aún así a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás vio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y a caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligro, donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomados de orín y llenos de moho, luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Más a esto suplió su industria, porque de cortones hizo un modo de media celada, que encajaba con el morrión, hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con que le había hecho pedazos. Y por asegurarse de ese peligro, lo tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo que celarlas finísima de encaje. Fue luego a ver a su Rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tatum pellis et osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Bosieca, el del Cid, con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviesen sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele, de manera que declararse quién había sido, antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón, que mudando su señor estaba, mudase él también el nombre, y cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró, quitó, añadió, deshizo,
y tornó a ser en su memoria e imaginación. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que eran antes y primero de todos los Rocines del mundo. Pues su nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieran. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpia pues sus armas, hecho el morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí misma. Se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era el árbol sin hojas y sin frutos, y cuerpo sin alma. Decíase él, si yo, por malos de mis pecados, por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Maleandrina, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. ¡Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama! Y fue a lo que se cree que en el lugar cerca del suyo había una mansa labradora, de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo, ni le dio cota a ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que dijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino, y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Soberana y alta señora, el herido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de socorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Este es un audio
es un pequeño fragmento del poema que le escribió pues el Quijote de la Mancha a Dulcinea del Toboso. Entonces pues obviamente ambientado con música en voz de un narrador y demás, pero vean qué bonito ejercicio se hace a partir de una obra como lo es el Quijote de la Mancha. Entonces vamos a conocer otros datos curiosos sobre la obra del Quijote de la Mancha. Entonces esos datos son pues también son distintos a los que nos dijo Adri, y estos van un poco más enfocados en la obra como tal del Quijote. Pues bueno, les cuento que el Quijote de la Mancha es uno de los libros más traducidos y editados de la historia, y vamos a conocer un poquito pues sobre algunas anécdotas interesantes sobre este libro. Hoy en día se cree que se han vendido unos 400 millones de libros de la obra del Quijote en todo el mundo. Les cuento además que el primer ejemplar del Quijote fue vendido en una subasta en 1980, una subasta que se llamaba Sotheby's, y en 1989 este primer ejemplar se vendió por, escúchenme bien, por 1.5 millones de dólares. Eso es una cantidad de plata impresionante. Pero además de eso, hay un dato interesante, y es que imagínense que esta obra tiene un total de 381.140 palabras, y su primera edición contenía varias tipografías. Tipografía se refiere como al tipo de letra que utilizó, que era bastante mediocre, por lo cual se hizo como una corrección. En términos de estilo es como en la tipo de letra, en el tipo de papel, como en esas cosas estéticas, por decirlo así, en la segunda edición, porque la primera fue muy criticada porque era bastante mediocre. La otra cosa es que la frase "ladran Sancho, señal que cabalgamos" no pertenece al Quijote, pero sí la de "nunca segundas partes fueron buenas". Entonces, ¿esa a qué hace referencia? Hay algunas frases que son como muy características del Quijote, pero que Cervantes las trae de otras obras o de otras situaciones y que no son propiamente originales de él como tal. Además, detalle curioso, un dato curioso, es que digamos que siempre se ha retratado a Sancho Panza como una persona obesa, pero digamos que Cervantes nunca, a pesar pues de lo que se dice de Sancho Panza, él nunca lo describió como realmente si fuera una persona obesa. Entonces digamos que es como un descubrimiento total de que siempre nos hemos imaginado a Sancho Panza como una persona como muy gordita y demás. Les cuento también que en el siglo XVII los escritores vendían la licencia de impresión de la obra del Quijote, perdiendo no solo el control del texto, sino los beneficios económicos de su venta. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que no hay una editorial grandota que recibe toda la plata por las obras que se vendan del Quijote, sino que cuando se empezaron a vender como las licencias de impresión, entonces ya esas personas que imprimían esa versión del Quijote obtenían todos los recursos económicos. Entonces digamos que la obra del Quijote no está bajo de los derechos de autor como se hacen pues con muchas obras, que se les paga al autor directamente o a la familia o a los sobrinos o a fundaciones, entre otras cosas. Esto no pasa, por ejemplo, con el Quijote. Y por último les tengo que la frase "en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme", digamos que esto este lugar existe en realidad, ¿sí? Según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid e integrado por más de 20 expertos en geografía, historia, filosofía, filología, sociología, entre otras cosas, dicen que el lugar al que se refiere Cervantes es Villanueva de los Infantes, una localidad de Ciudad Real, capital del Campo de Montiel, y no hace referencia a Argamasilla de Alba, donde se creían que era ese lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiere acordarse, que eso se creía en el siglo XVIII. Entonces, después de estos estudios, entonces ya se identificó que ese lugar al que se refería Cervantes efectivamente se llama Villanueva de los Infantes. Entonces, estos son como unos datos curiosos, y que, pues, que además el Quijote es el libro más traducido de la historia de la lengua española y que ha sido traducido en más de 50 idiomas, solamente superado en traducciones por la Biblia. Taller de lectura. Un toque de placer para tus oídos. Una forma de elevar tu imaginación a través de autores y libros. Atrévete
Atrévete a leer y a escribir. Viaje a los clásicos. Origen. Palabra. Poesía.